¿Alguna vez has visto tu estado de cuenta y te has sentido perdido entre tantos números y términos? Bienvenidos a la tercera temporada de La Banca en un 2x3. Mi nombre es Byron Marroquín. Y yo soy Paola Cárcamo. ¿Estás listo para este episodio, Byron? Me siento un poco no preparado, pero para eso está con nosotros acompañándonos un experto en este tema y relacionado a la materia, el jefe de tarjetas de Banco Industrial, quien nos va a aclarar estos conceptos y mucho más, Erwin Castro. Bienvenido, Erwin. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias, Avanza, por la invitación. Vamos a tratar de aprovechar este episodio para solventar algunas dudas, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de usar ejemplos para todo tipo de nivel, desde los clientes que son más principiantes en el uso de las tarjetas hasta los más avanzados. Vamos a tratar de dar esos tips. Gracias a ti por estar acá. Y bienvenido. Gracias. Aceptémoslo, los bancos nos acompañan en los momentos más importantes de nuestra vida. Pero, ¿conoces todo sobre ellos? Aquí, en La Banca en un 2x3, te enseñamos todo lo que debes saber Y entender de la banca del Salvador. Así es, en un 2x3. Para comenzar, creo que algo muy importante, y lo comentábamos al inicio del podcast, es cuáles son esas confusiones más frecuentes que tenemos al ver estos estados de cuentas. Buenísimo, buenísimo. Fíjense que antes de responder la pregunta quisiera comentarles que hay una regulación local que nos indica qué es lo que tiene que contener un estado de cuenta. Entonces, esa información se le da cumplimiento a través de todos los emisores de El Salvador. Entonces, la información que van a encontrar en el estado de cuenta del Banco A es la misma que va a tener la información del Banco B y del Banco C. Entonces, lo que vamos a platicar del estado de cuenta aplica prácticamente para cualquiera que tenga una tarjeta. Qué bueno saberlo. Sí, así que hay un estándar ya hay un estándar definido en el que se van a mostrar disponibles de límite, pago de contado, pago mínimo, intereses devengados, intereses corrientes. Hay un estándar ya. Entonces, quizás entrando en materia de cuáles son las confusiones, pues yo lo dividiría en dos grupos. Está el grupo de los clientes que quizás es su primer tarjeta de crédito y la confusión principal que tienen es respecto a la cuota, le llaman ellos, de la tarjeta de crédito. Hacen sus consumos y cuando les llega el estado de cuenta dicen, mi cuota me quedó de tanto. Y la tarjeta de crédito no funciona igual que un préstamo personal. Un préstamo personal es decreciente. La tarjeta de crédito está pensada para utilizarse todos los meses. Entonces, no es una cuota fija. Entonces, esa es una de las confusiones más frecuentes que vemos en los clientes principales que hacen el consumo de su tarjeta y ven en el estado de cuenta que se detalla un pago mínimo y lo interpretan como una cuota, y no es eso, porque al siguiente mes, si siguen comprando, van a ver otro monto. Entonces, ahí surgen confusiones porque empiezan a pensar, bueno, me movieron la cuota y no es eso. Entonces, eso sería con el primer grupo, que serían los clientes principiantes o menos conocedores del producto. Y está el segundo grupo, que son los clientes que ya tienen experiencia con tarjetas. Y lo más frecuente es que tienen tarjetas de varias instituciones financieras. Entonces, el error o la confusión más común que cometen es que pierden de vista la fecha de pago de las tarjetas que están utilizando y tienden a incurrir en pago de intereses o en recargos moratorios que quizás pueden haberse prevenido si tuvieran a la mano o tuvieran presente en su agenda o si tuvieran apuntado sobre las tarjetas que utilizan las fechas de corte y de pago de estos productos que utilizan. Entonces, esos son los comportamientos más peculiares que vemos y lo más frecuente que se ve en tarjeta en estos dos tipos de clientes. Creo que en este estudio habemos de los dos grupos. Habemos de los que son más experimentados, que podría ser Byron, y yo creo que soy principiante. Soy principiante porque estoy en mi primera tarjeta todavía. Una de las confusiones que yo tenía, una de las confusiones que yo tenía cuando me decían saca una tarjeta, la tarjeta desglosa un montón de términos que no entiendo, y como no lo entiendo, mejor no lo quiero, ¿vea? ¿Cuáles son esos términos cruciales que las personas deberían conocer para primero familiarizarse y sobre todo que entiendan la importancia del estado de cuenta? Y otra pregunta que me gustaría agregar es
que si es recomendado pagar el pago mínimo. Perfecto, bien. Si partimos de la primera pregunta, que era respecto a los conceptos básicos del estado de cuenta, lo mínimo que una persona debería de conocer, primero tenemos que entender que un estado de cuenta es como el resumen, es el documento que resume todos los movimientos, recargos e intereses que se detallan de un periodo, ¿sí? Entonces es como cuando recibimos esa factura de luz a medio mes o a final del mes, donde se detalla lo que se consumió en el periodo. Es lo mismo con una tarjeta de crédito. Se detalla lo que se consume dentro de un periodo en específico. Entonces, normalmente las personas solemos pensar en periodos de un mes de 1 a 30 días, pero las tarjetas de crédito suelen tener cortes, suelen tener dos fechas importantes, perdón. Una es la fecha de corte, que es la fecha que indica el fin de un periodo y el inicio de otro, y el otro concepto importante es la fecha de pago. La fecha de pago no es el día en el que yo tengo que hacer el pago del valor adeudado o lo que consumí con la tarjeta. Es el último día para hacer el pago y no incurrir en el pago de intereses por el financiamiento. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo mínimo que una persona debería saber al momento de que recibe su estado de cuenta es qué día cortó la tarjeta y qué día tengo para pagarla. Ahora, ya que sé esas dos fechas y que las tengo en mente, dentro del estado de cuenta lo que yo voy a poder revisar es todas las compras que realicé dentro de ese periodo. Ahí yo puedo chequear, y de hecho por eso la tarjeta de crédito es una herramienta excepcional para poder ordenar las finanzas, porque podemos revisar a dónde estamos consumiendo. Podemos ver los patrones de consumo que estamos teniendo, a dónde estoy gastando más, dónde me estoy excediendo, porque nos da la oportunidad de revisar cada cierto tiempo, cada mes, a dónde he estado consumiendo. Entonces ahí voy a ver los detalles de mis compras, de mis retiros de efectivo, los intereses que se me están cobrando, los intereses que se me podrían llegar a cobrar si no hago el pago de contado. Y pueden haber otros detalles como por ejemplo las compras en cuotas, cuotas de extrafinanciamiento, etc. Entonces, ahorita hemos hablado de dos conceptos que son el concepto de fecha de corte y fecha de pago. Entonces, también está otro concepto que es el pago mínimo y el pago de contado. El pago de contado es fácilmente lo podemos describir como el pago total de lo que yo consumí durante un mes con esa tarjeta de crédito. Ese periodo en el estado de cuenta me va a reflejar todas las compras y retiros que yo utilicé. Y si yo estoy pagando la totalidad, estoy haciendo el pago de contado. Cuando estoy haciendo un pago mínimo, estoy cubriendo principalmente intereses, recargos y una porción del capital. Y estoy haciendo uso del financiamiento prácticamente. Entonces, ¿es malo hacer un pago mínimo? No. Va a depender de la situación financiera del cliente, porque puede aprovechar la herramienta de la tarjeta de crédito y decir, ahorita no tengo quizás la disponibilidad de hacer el pago de contado, pero puedo hacer uso del financiamiento. Y hacer el pago mínimo no necesariamente implica que voy a tener una mala calificación en los buros de crédito o que por estar pagando intereses mi calificación va a disminuir. No, lo importante es que para no caer en mora tengo que hacer o el pago de contado o el pago mínimo, al menos, ¿verdad? De ahí está otro tramo que es el pago voluntario, ¿verdad? El pago parcial le podríamos llamar, que es lo que no es pago de contado ni el pago mínimo. Cuando tú me preguntabas si es recomendable hacer el pago mínimo, pues te repetiría que va a depender de la situación personal en la que se encuentre ese cliente en ese momento, ¿verdad? Si yo recomendaría que si en ese momento está un poco apretada las finanzas, convendría valorar si conviene hacer en ese momento el pago mínimo para no descapitalizarse, ¿verdad? Porque puede hacer uso del financiamiento de la tarjeta. Hemos hablado mucho de los beneficios que tienen las tarjetas de crédito, y creo que un beneficio importante, al menos yo lo he ocupado bastante, es el pago por cuotas en plazos. Y creo que aquí es donde me nacía la duda la primera vez que lo hice, es cómo tendría que pagarlo al momento que me llega mi estado de cuenta, porque ya no llegaba de la forma como siempre lo había visto. ¿Cómo tendría que hacer ese pago en cuotas y cómo afecta básicamente al pago que ya hablamos, el mínimo y el pago de contado? Perfecto. Miren,
las compras en cuotas son un beneficio extraordinario de las tarjetas porque nos permiten generalmente pues acceder a productos o servicios que son de alto valor y que nos permite acceder a comprarlos sin necesidad de sacar de nuestra bolsa y dividirlo en un plazo en el que nosotros sentimos que podemos ir pagando poco a poco esa deuda. En el estado de cuenta lo vamos a poder observar dentro del detalle de cada banco. Le va a poner el plan de la compra. Ustedes van a poder ver el monto de la compra y van a poder ver la cuota que están pagando. El banco les va a detallar si es la cuota 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3 y así sucesivamente. Entonces es súper conveniente porque dentro del mismo estado de cuenta van a poder ver todas las compras que han realizado durante el mes, compras y retiros y otras combinaciones como puede ser el caso de las compras en cuotas, ¿verdad? Entonces se les va a detallar aparte y eso se hace así porque se les da la posibilidad de que si el cliente lo desea, puede hacer un abono adicional a ese monto adeudado, ¿verdad? Para poder inclusive salir más rápido de esa deuda. Entonces, quizás solo quisiera hacerles una recomendación a los clientes que tienen interés de hacer una adquisición más en estas temporadas de vacaciones o que nos acercamos a alguna fecha especial en la que quieran hacer algún viaje o tengan alguna necesidad de hacer alguna compra grande, es que tengan el cuidado de revisar el monto que adeudan actualmente en la tarjeta. Y eso siempre tiene que ser como un termómetro, el pago mínimo. Entonces, si yo siento que mi pago mínimo está elevado para mi nivel de ingreso, quizás no conviene en este momento hacer uso de una compra en cuotas porque el valor de la cuota que yo coordine con el comercio al que le voy a hacer la compra y que me da el beneficio con esta tarjeta, se va a sumar a ese pago mínimo. Entonces el pago mínimo podría llegar a crecer. Entonces es de tener cuidado para poder sacarle el mayor provecho a la tarjeta y disfrutar siempre el beneficio, ¿verdad? Sin que afecte nuestro bolsillo, que es el objetivo de las tarjetas. Quisiera que nos dirijamos nuevamente a los dos grupos que mencionaba al inicio. El grupo de los principiantes, si les podemos poner nombre, o de los que están iniciando en el mundo y de los que ya tienen un poquito más de experiencia. ¿Qué tips prácticos, como, pues sí, cada quien se adapta a su situación y cómo usa la tarjeta, pero unos tips que podrían usar la mayoría de las personas que nos están escuchando para sacar el mejor provecho de este producto? Perfecto, excelente. Miren, es realmente súper sencillo. Mi recomendación principal sería tengan anotado la fecha de corte y la fecha de pago de su tarjeta. De la tarjeta principal que utilizan, si es que solo utilizan una o varias, ténganlas anotadas porque en nuestra cabeza tenemos contraseñas, compromisos, demasiada información, noticias. Entonces, no nos confiemos a que nos vamos a acordar qué día cortar nuestra tarjeta. Realmente ese es una buena práctica, tener anotado en nuestras agendas el día en el que corta y un recordatorio del último día para pagar mi tarjeta, ¿verdad? Esa es una buena práctica y aplica tanto para principiantes como para avanzados, porque como lo mencionábamos al inicio, los avanzados suelen tener más de una tarjeta, entonces se vuelve más retador estar recordando tantas fechas. Y lo segundo es no tengan miedo del financiamiento. Hay clientes que por no pagar intereses o no tener que pagar algún tipo de interés, se terminan descapitalizando por no conocer también su estado de cuenta. Entonces, con un ejemplo práctico para que quede más claro. Normalmente nosotros durante un mes pensamos, como lo decíamos al inicio, de 1 a 30 días, del 1 del mes al 30 del mes. Entonces, dentro de ese mes, posiblemente vamos a tener una fecha de corte. Entonces, si yo no tengo claro cuándo está cortando mi tarjeta y cuándo me toca pagarla, lo que está pasando es que voy a tener en mente nada más los consumos que yo hice durante el mes. Entonces, puede ser que termine haciendo un pago mayor a lo que me está exigiendo el banco. Entonces, si durante el mes yo consumí $500 y no conozco mi estado de cuenta, en el estado de cuenta puede ser que me estén detallando que mi pago de contado son $100 y yo posiblemente voy a tener que sacar de mi bolsillo los 500 que gasté en el mes cuando el banco me estaba exigiendo nada más
$100, ¿verdad? Como pago de contado. Entonces, sí es una buena práctica que los clientes, los usuarios de tarjeta, tengan presente las fechas de corte, las fechas de pago y que tengan actualizado los correos electrónicos, porque generalmente ahora todo se maneja digital y si no tengo presente cuándo corta mi tarjeta y cuándo debería de pagar, puede ser que el estado de cuenta se me va al correo no deseado, no lo recibí, como no lo tengo presente, el correo no lo noté y caí en mora, ¿verdad? O estoy pagando intereses por algo tan sencillo como no tener presente cuándo son los ciclos de facturación de mi tarjeta. Esas serían mis recomendaciones. Buenísimo. Muchas gracias por acompañarnos, Erwin. Yo creo que podría concluir con una frase, si me permite resumirlo, es claro. A lo que más le podemos tener miedo nosotros siempre es por falta de conocimiento a lo que nos estamos enfrentando. Así y en este caso creo que las tarjetas de crédito es un gran ejemplo, como lo decía, en los dos tipos de grupos. ¿Hay alguna conclusión final que le quería compartir a las personas que nos están escuchando? Sí, claro. Me gustaría compartirles a las personas que nos están escuchando que se informen, que consuman contenido financiero como lo que está haciendo Avanza con este podcast, porque ahí se nos pueden dar recomendaciones y tips de uso que van a hacer que esas barreras de miedo que podemos llegar a tener por desconocimiento sean menores, podamos recibir consejos de cómo sacarle mejor provecho a nuestros productos y sobre todo disfrutar los beneficios que todos los bancos han preparado en estas tarjetas, ¿verdad? Entonces, bien utilizado el producto es fenomenal. Realmente no es complicado conocer los requisitos de uso mínimo, como lo platicamos durante este episodio. Tienen que conocer con 3-4 conceptos básicos, tenerlo apuntado en el celular y estoy seguro que van a obtener el mayor beneficio de su tarjeta. Erwin, no nos queda más que agradecerle por su tiempo y por estar acá compartiendo sus conocimientos. Con todo gusto. Esperamos que sigan sintonizando y sigan viendo en nuestras redes sociales estos podcasts de la tercera temporada de La Banca en un 2x3. Esperamos verlos en un siguiente capítulo. Hasta la próxima. La Banca en un 2x3. Un podcast de Avanza.